De hoy vamos a repasar, ¿verdad? De la clase pasada. Estábamos hablando del nombre de Dios y habíamos explicado por qué ese nombre Jehová es un nombre inventado, ¿verdad? Por los cristianos separados, los cristianos evangélicos, movimiento evangélico, y también reforzado más aún por los testigos de Jehová, que lo llevan incluso en su nombre. Es un nombre inventado porque recuérdense que hablábamos de las vocales eh, de Jehová, son las vocales de otra palabra, que es la palabra Adonai. Son dos palabras que se han um, que las han juntado, consonantes del nombre de Dios con las vocales de Adonai, que quiere decir el Señor. Y obviamente es un invento, una palabra inventada, no es el verdadero nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros como católicos siempre debemos aclarar, ¿verdad? Sobre todo si encontramos otros católicos que puedan usar esa palabra o que estén leyendo alguna Biblia que tiene el nombre de Jehová, es completamente inventado. Por lo tanto tenemos que desecharlo. No es algo que nosotros debemos seguir. Nosotros los católicos usamos Yahvé porque es el verbo ser o estar. Yahvé quiere decir yo soy el que soy. Es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. No obstante, eso no es un nombre que usamos mucho. Lo usamos solamente cuando hablamos del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, le llamamos Dios, le llamamos Señor también, y le llamamos Yahvé. Menos usado, pero también usamos Yahvé. Sin embargo, no usamos otro tipo de nombre. Vamos a comenzar entonces hablando del Génesis, que es donde nosotros debemos concentrarnos, ¿verdad? Al estudio nuestro de ahora. Yo les voy a pedir que busquen en su Biblia porque vamos a estudiar los textos bíblicos. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, si tienen algún tipo de pregunta, comentario o que quieran hacer, pueden usar el chat, o si no, de lo contrario, también vamos a abrir los micrófonos porque hoy sí me gustaría dialogar un poquito más con ustedes. Estos días ¿verdad? Estas clases no hemos podido dialogar mucho porque hemos tenido muchas preguntas. Entonces prácticamente me he tomado yo todo el tiempo para explicar. Sin embargo, me gustaría dialogar con ustedes también, escuchar sus reflexiones, sus exégesis, porque bueno, esa es la idea, que ustedes se vayan preparando para convertirse en exégetas bíblicos. O exégetas bíblicos son las personas que son capaces de hacer una interpretación de la Biblia. Recuérdense que cuando hacemos una interpretación de la Biblia, nosotros los católicos la hacemos diferente a los evangélicos. Los evangélicos solamente tienen la escritura porque ellos solamente tienen la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Sin embargo, nosotros los católicos tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos la tradición, porque acuérdense que la historia del cristianismo no es de ahora, sino desde el año cero, incluso antes de nacer Cristo. Las bases del cristianismo son muy antiguas. Entonces tenemos toda esa tradición y la tradición de toda la Iglesia universal a través de los años, escritos inspirados por Dios, que también nosotros tenemos que tener en cuenta eh, mm, para hacer una exégesis bíblica. Y tenemos también lo que se llama el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el magisterio de los papas, de los obispos, todo aquello que se escribe, todo aquello que de alguna manera se discute dentro de la Iglesia, forma parte del magisterio. Los 21 concilios ecuménicos, hay más concilios, pero los ecuménicos, que son ecuménicos porque quiere decir que engloban a toda la Iglesia universal. Incluso antes de separarse la Iglesia, cuando estábamos unidos con los ortodoxos, los anglicanos, etcétera, que era una sola Iglesia,
Tenemos 7 concilios que son muy importantes, que son los primeros concilios de la iglesia. Entonces, estos no los podemos olvidar porque son muy importantes y forman parte de toda nuestra historia del magisterio de la iglesia. Entonces, los concilios, los escritos de los papas, los escritos de los obispos y de los teólogos, todo conforma el magisterio de la iglesia que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una exégesis bíblica. Lo que pasa con los protestantes, ellos toman un texto bíblico y simplemente lo hacen su exégesis y hacen ¿cómo se llama? Su interpretación a su manera. Por eso es que se dividen tanto. Fíjense, tanto es el caso que dentro del movimiento presbiteriano, la iglesia presbiteriana, que surgió también después todo el movimiento evangélico en torno a iglesias como los pentecostales, por ejemplo, ellos incluso dentro de su propia iglesia no están unidos. Han surgido, por ejemplo, Pentecostal de la Buena Nueva, Pentecostal de, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una unidad en cuanto a lo que es el magisterio de la iglesia, porque bueno, no son iglesias, como ustedes saben, son sectas, y la secta tiende por eso se llama secta, porque tiende a romperse. Secta quiere decir división. Una secta es una división, o sea, es una persona que se va a crear una secta o sea, un movimiento, pero dentro de él también hay otros que se consideran líderes y que también fundan otras pequeñas iglesias dentro de esa propia iglesia, o sea, separada, y crean otra secta. Y así sucesivamente se van creando muchas sectas porque no tienen una unidad en cuanto a lo que es el magisterio. Por eso cuando se le pregunta, ¿verdad? A, a ellos, ¿cuál es tu fundador? ¿Cuál es tu...? A veces no, ni siquiera saben, porque esas sectas se han dividido tanto que no saben ni siquiera cuál es el primer fundador de todo el movimiento. Y no tienen unidad. A veces hay algunos que sí, por ejemplo, en Sociedades Bíblicas Unidas se han unido todas las iglesias, incluso también hay una representación católica, para unificar lo que es la publicación de la Biblia, dar a conocer la Biblia, etc. Ese es el único movimiento al cual hay un poco más de representación protestante, las Sociedades Bíblicas Unidas. Sin embargo, si ustedes van a otros movimientos y tal, pues prácticamente no hay mucha unidad a nivel de los protestantes por eso mismo, porque ellos no tienen una unidad interna, porque no tienen magisterio y no tienen tradición. Nosotros, la Iglesia Católica, ¿por qué mantenemos la unidad de la Iglesia Católica? Porque nosotros tenemos la Sagrada Escritura, pero además de eso tenemos el magisterio de la Iglesia que nos ayuda a entender la Sagrada Escritura y tenemos también la tradición de la Iglesia. Fíjense que la tradición de la Iglesia es muy importante. No es tanto como la Biblia, pero casi. Y ahora le voy a explicar por qué. Cuando la Biblia termina de escribirse, y ¿verdad? Yo les comenté ya que el canon, bueno, pues se terminó, digamos, de escribirse en torno al siglo IV, ¿verdad? Después de eso, siguieron escribiéndose textos que son inspirados también, solo que la iglesia puso un fin, porque obviamente si no la Biblia sería infinita, ¿no? ¿Cómo están las cartas de San Pablo? Habían cartas también de otros apóstoles, habían cartas también de obispos, como también estaban los hechos de los apóstoles, habían narraciones también de sucesos muy interesantes en torno a la iglesia primitiva, pero la iglesia dijo, bueno, a ver, estos son los libros canónicos me refiero a que forman parte del canon de la Biblia, y ya los siguientes que se siguieron escribiendo se desecharon como no canónicos, ¿verdad? Porque no pertenecían al grupo de los canónicos de la Biblia, porque ya eran de una fecha superior y porque ya obviamente había que ponerle un alto. Ahora bien,
¿Qué diferencia hay entre los libros que están escritos antes de ese punto del alto, que prácticamente es el Apocalipsis, que es el último, y los libros que se escribieron después? Bueno, la diferencia es que los libros que se escribieron antes del Apocalipsis, la iglesia los considera inspirados por Dios directamente para ayudar a su pueblo, para orientar a su pueblo, ¿verdad? Y forma parte del canon que se llamó Biblia. Acuérdense que Biblia quiere decir libros, biblioteca. Y la iglesia quiso unir esos libros como libros inspirados por Dios. Ahora bien, después del Apocalipsis también se escribieron libros, solo que la iglesia a estos libros no los llama canónicos dentro de la Biblia, sino que forman parte de lo que yo les decía que se llama el magisterio de la iglesia. O sea, después de la Biblia se empezó a escribir lo que es el magisterio de la iglesia. O sea, siguieron escribiéndose cartas. Sí, igual, claro, obviamente. Ya no era San Pablo, pero eran los discípulos de San Pablo que siguieron escribiendo cartas a las iglesias. Se siguieron escribiendo hechos, claro, no eran los hechos de los apóstoles específicamente, porque los hechos de los apóstoles terminan, como ustedes saben, con la época de los últimos apóstoles y la muerte de Pedro y Pablo. Sin embargo, siguen escribiéndose hechos, ya no de los relacionados con los apóstoles, pero sí relacionados con los discípulos de los apóstoles, que son los obispos que ellos ordenaron, ¿verdad? Igual también el sucesor de Pedro, que fue Lino. O sea, Lino era uno de los cristianos romanos que siguió el magisterio de Pedro y fue elegido como el segundo papa de la historia. Igual después de Lino vino Cleto, ¿verdad? Bueno, se llama Anacleto, pero le decían Cleto. Anacleto y luego vino Clemente Romano, que sí es sumamente famoso, ¿verdad? Un poquito más que los otros porque hizo más cosas. Pero en esa historia de la iglesia que vino después de los Hechos de la Apóstol, se siguieron escribiendo hechos de la iglesia, donde narra, por ejemplo, la elección de Lino, la elección de Cleto, de Clemente, Papa Sixto, Cornelio, etc. Entonces, la iglesia siguió escribiendo, solo que tuvo que ponerle un alto, porque si no, obviamente la Biblia sería infinita, si estuviera todo el magisterio de la iglesia, sería una Biblia infinita. Entonces, la Biblia tenía que tener como un stop, ¿no? Ahora, el stop lo pone la iglesia, como les decía, en el Concilio de Trento, donde dice, ok, estos son los libros que van a pertenecer a la Biblia, porque hasta ese momento se utilizaban, estaban un poco regados y no había prácticamente una unificación de decir, esta es la Biblia, ¿no? Existían los libros sagrados, existía la Vulgata, que es la traducción que como ustedes saben, la vez pasada les comentaba que hizo San Jerónimo, pero la iglesia en el momento de Trento ya tuvo que ponerle como un alto a lo que eran los otros libros que ya no se iban a considerar parte de la Biblia, sino que se iban a considerar tradición de la iglesia. O sea, escritos que forman parte de la tradición de la iglesia. No es que tengan la misma importancia los libros de la tradición de la iglesia que la Biblia, pero son también importantes. O sea, tenemos la Biblia como más importante, pero tenemos también la tradición de la iglesia que siguió escribiendo libros que también tenían la inspiración del Espíritu Santo y tal, no considerados como Sagrada Escritura, pero sí considerados como libros inspirados, ¿verdad? Y de ahí podemos narrar escritos, por ejemplo, de los primeros teólogos como Orígenes, Tertuliano y después San Agustín y tantos grandes escritores que siguieron después de lo que es la escritura de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso nosotros, la Iglesia Católica, tiene esa unidad, porque no solamente tiene la Biblia, sino que después de la Biblia, todos los libros que se escribieron y todas las exégesis bíblica, toda la tradición que tenemos, la Iglesia la considera importante, esa tradición, ¿verdad? Que le llamamos magisterio, porque es el modo en el cual la Iglesia enseña. Y por eso ahí tenemos escritos de los obispos, tenemos escritos de los teólogos,
y ahí tenemos muchos escritos que son importantes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los tengamos en cuenta porque los protestantes solamente tienen la Biblia, entonces tenemos que entender que ellos nada más tienen la Biblia porque ellos la heredaron de la Iglesia Católica, pero ellos no tienen más ningún escrito. Si nosotros le preguntamos a ellos, a ver, enséñame algún escrito de los discípulos de Pedro, de Pablo, o de Santiago, o de alguno de los, o de Andrés, de alguno de los apóstoles, ellos te van a decir que no existen. Y sin embargo, sí existen. Sin embargo, sí existen escritos inspirados por Dios que eran de discípulos de los apóstoles. Solo que la iglesia considera que forman parte de la Biblia los escritos de los apóstoles, ¿verdad? Que el último fue el Apocalipsis y de ahí en adelante todo lo otro, ¿verdad? Incluso los evangelios no son todos escritos por los apóstoles. Como ustedes saben, Marcos y Lucas no eran apóstoles. Sin embargo, ellos eran discípulos de Pedro y de Pablo. Pero sí se consideraron inspirados porque eran narrativa de la vida de Jesús. Sin embargo, otros escritos fueron más bien cartas apostólicas o fueron otros tipos de escritos que eran diferentes a lo que es la vida de Jesús. Y no se escribieron solamente 4 evangelios. Ustedes saben que se escribieron muchos más evangelios, los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son evangelios que se escribieron, muchos de ellos, incluso en torno a lo que es la historia de la Biblia, junto con la Biblia, sin embargo, no se consideraron inspirados. Claro, yo no les voy a hablar ahora de los evangelios porque eso sería del Nuevo Testamento, ahora estamos en el Antiguo, pero simplemente les voy a dar así como una pincelada muy, muy rápida. Los apócrifos se consideraron no inspirados por Dios, primero, antes que nada, porque contaban historia que no fue absolutamente, digamos, confirmada por alguno de los apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas sí están confirmadas por los apóstoles porque hay una fuente que se llama fuente Q, fuente Quell, que le llaman, que es como un escrito, digamos así como una especie de borrador que confirma todo lo que están escritos en estos 3 evangelios. O sea, todo lo que hay escrito ahí está en esta fuente QQL, que es una fuente que, bueno, yo cuando le hable del Nuevo Testamento les voy a hablar de esta fuente QL, que le llamaron así de esa manera, que fue escrita, que parecería como si fuera un borrador de los evangelios, porque todo lo que hay allí está escrito en esta fuente. O sea que prácticamente la recopilación que hicieron los apóstoles de lo que vivieron con Jesús está narrado en los evangelios. De un modo diferente porque cada uno tiene un estilo literario diferente, cada uno tiene su punto de vista, algunos narran unos hechos, otros no, unos narran unos más que otros, etcétera, pero todo está allí. Sin embargo, los apócrifos no. Los apócrifos cuentan aspectos que no podemos considerar verídicos porque no hay nadie que los confirme. Por ejemplo, hay un pasaje apócrifo donde dice que el niño Jesús, desde chiquitito, hacía con barro de la tierra palomitas y aplaudía y estas palomitas tomaban vida y volaban. Es un hecho que no podemos absolutamente nosotros confirmar. Y por lo tanto, no solo eso, hay muchas cosas más, incluso de la vida de María y tal, que tenemos en los evangelios apócrifos, que no podemos confirmar como verídicos, por eso no forman parte de la Biblia. Ahora, ¿debemos considerarlos completamente falsos? No, no, incluso la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos leer algunos pasajes apócrifos para ayudarnos a entender algunos aspectos que fueron escritos de alguna manera no de mala voluntad, sino que fueron escritos, algunos sí son de mala voluntad, porque hay algunos evangelios apócrifos que son un poquito escritos de mala voluntad, incluso uno donde habla de una posible
romance amoroso entre Jesús y la Magdalena, ¿verdad? Que ustedes habrán escuchado de alguna manera. Algunos sí son escritos de mala voluntad, pero no todos tenemos que considerarlo de la misma manera. Hay algunos apócrifos que no son escritos de mala voluntad, sino que son simplemente escritos no confirmados, o sea, que no tenemos la certeza de que sean verídicos, y cuentan, pues, como les decía, este del pasaje del niño Jesús, o uno donde uno de sus amiguitos muere y él lo resucita. Son aspectos que no podemos confirmar realmente, como si se pudieron confirmar los 4 evangelios canónicos, ¿verdad? Los 4 evangelios que están en la Biblia. Entonces, por eso se llaman apócrifos. Apócrifo en realidad quiere decir oculto, oscuro. Es algo oscuro, oculto, no está confirmado, no podemos considerarlos canónicos, ¿verdad? Porque no los hemos podido considerar, pero los podemos estudiar, los podemos leer, podemos darnos, sobre todo si tenemos la profundización. Si no los tenemos, no es bueno leerlo porque nos confunden más. Pero si alguien sí los ha estudiado, los evangelios bien en profundidad, pues puede leer los evangelios. Hay unos evangelios que son de evangelios gnósticos, ¿verdad? Como por ejemplo el evangelio de Tomás, de Marción. Hay un evangelio que se llama Evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, un evangelio apócrifo de Juan, que no tiene que ver con el evangelio de Juan verdadero, el evangelio de San Valentín, etcétera. Bueno, hay unos evangelios también llamados evangelios de la Natividad, que son más sobre la infancia de Jesús, como el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, que no es el evangelio del Mateo real, sino el pseudo Mateo, evangelio secreto de la Virgen María, y hay muchos sobre la infancia, como por ejemplo el de Tomás, que es muy famoso, se lee mucho, y evangelios, por ejemplo, de la Pasión, como el evangelio de Pedro, el evangelio de Bartolomé, de Gamaliel. Son escritos que no tienen una, como les decía, una confirmación. Entonces la iglesia los ha dejado como evangelios apócrifos. Y hay muchos más, Evangelio secreto de San Marcos, de Bernabé, de Tasiano, de Amonio, Evangelio de la muerte de Pilato, Evangelio apócrifo de Galilea, Evangelio de los Hebreos, Evangelio tradiciones de Matías, de Tomás, de Felipe, de Pedro, Evangelio de Eva, Evangelio de Judas Iscariote. Hay muchos. Unos más importantes que otros, pero para que ustedes sepan que de escritos, hay muchos. Pero, como les decía, la iglesia tuvo la delicadeza y el estudio profundo de tomarse el tiempo para poder analizar cuáles son los escritos que realmente forman parte de la Biblia. O sea, cuáles son los verdaderos escritos inspirados por Dios. Y esos escritos, ¿verdad? Que corresponden al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un poquito más fácil, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento es tradición judía, por lo tanto es lo mismo que la Biblia judía, tanto no cambia nada, es la Torá de los judíos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí cambia, porque el Nuevo Testamento tiene en cuenta lo que son los escritos después de la infancia del nacimiento de Jesús, y por lo tanto la iglesia tuvo que hacer un verdadero estudio profundo para ver cuáles eran aquellos escritos que eran considerados canónicos. Igual las cartas también. Hay cartas que son reales y hay cartas que simplemente la iglesia no optó por colocarlas en la Biblia. Ahora, todos los otros escritos que se escribieron, muchos de ellos tienen una revelación muy interesante. Ahora, solo que la iglesia los consideró magisterio, ¿verdad? Magisterio, sobre todo aquellos escritos que se escribieron después de la muerte de los apóstoles, o sea, que escribieron los discípulos de los apóstoles, excepto los 2 evangelios que, como ustedes saben, en Marcos y Lucas, sí se consideran bíblicos, pero los escritos después de los apóstoles, o sea, de lo que son los sucesores de los apóstoles, se consideran magisterio porque la iglesia no los quiso colocar dentro de la Biblia, solamente aquellos escritos que habían escrito los apóstoles, porque habían estado en constante encuentro con Jesús, excepto, como les decía, Marcos y Lucas, porque sí se consideran
completamente inspirados. Eso sí, pasaron como escritos bíblicos a pesar de que no eran apóstoles, ¿verdad? Directos de Jesús. Muy bien, vamos entonces a profundizar. Bueno, y los escritos de Pablo, porque ustedes saben que Pablo no fue apóstol de Jesús, aunque él sí, ¿verdad? Se considera apóstol, como dice él. Dice, soy como un aborto, ¿no? Porque él se siente como, que forma parte, ¿no? Del grupo de los apóstoles, a pesar de que no haya conocido directamente a Jesús en vida, sino después de la resurrección. Y claro, obviamente esos escritos también se consideran inspirados. Bueno, ya les hablé más o menos de lo que es la diferencia con los protestantes, que sí quería decírselos porque esto es muy importante. A veces los protestantes vienen a nosotros a discutir y nosotros tenemos que entender que ellos tienen una posición diferente a la de nosotros porque ellos no más tienen puros libros que nosotros mismos como católicos los aprobamos. O sea, que la Iglesia Católica fue la que aprobó esos libros para formar parte de la Biblia. Si no, los protestantes tuvieran también ahora algunos evangelios apócrifos que formaran parte de la Biblia de ellos, porque ellos obviamente no sabían cuáles eran los inspirados y cuáles no, porque acuérdense que la iglesia evangélica es posterior. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que nuestra iglesia católica tiene toda, y eso es una de las cosas que le debemos a Papa Benedicto XVI, que sí fue muy insistente cuando él era cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Él decía, en la Iglesia Católica está toda la revelación. O sea, no podemos decir como que, porque a veces hay gente que dice como que, a ver, sí, tú eres una religión diferente a la mía, o una secta, o una religión, o una iglesia diferente, tú tienes un poco de verdad y yo tengo otro poco, ¿verdad? No, no es que ellos tienen un poco de verdad y nosotros otro poco de verdad, sino que en la Iglesia Católica está toda la verdad revelada en la Sagrada Escritura. Ellos son los que la tienen parcialmente, porque obviamente son posteriores y asumieron solamente la Biblia. Sin embargo, en la Iglesia Católica está toda la revelación, sea la revelación canónica en tiempos apostólicos, y cuando nos referimos a tiempos apostólicos son todo lo que es el Nuevo Testamento, escritos de los apóstoles hasta el Apocalipsis, y lo que se escribió también después de la época apostólica, que se considera un magisterio de la iglesia. No es como la Biblia de importante, pero sí es muy importante, no podemos dejarlo fuera, porque muchos de esos escritos nos ayudan a comprender la Biblia hoy. Por ejemplo, muchos escritos como le decía, de los primeros padres de la iglesia, nos ayudan a entender en profundidad qué es lo que la Biblia está queriendo decir. Porque si no leemos a los teólogos, no podemos entender lo que la Biblia quiso decir, porque los teólogos te explican, ¿verdad? Con exégesis, qué es lo que la Biblia te quiso decir. Entonces, por eso es tan importante el magisterio de la iglesia y la tradición. ¿Ok? Bien, bueno, voy a seguir. Yo sé que hay algunas preguntas en el chat. Voy a leerlas y vamos entonces nosotros a comenzar con nuestro libro del Génesis. Voy simplemente a responder las preguntas antes de proseguir con el Génesis. Ah, a ver las preguntas, aquí hay una. Los protestantes utilizan el canon definido por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no tenían canon. En realidad, acuérdense que cuando Lutero, ¿verdad? Que es el fundador de todo el movimiento protestante, eh, sale de la Iglesia, él, que bueno, estamos hablando del siglo XVI, 1500, Lutero se lleva el canon que la Iglesia tenía hasta el momento, ¿verdad? Por eso se llaman los protocanónicos, que son la Biblia, lo que tenemos de la Biblia protestante, lo que la Iglesia había considerado hasta ese momento. Hay otros libros que la Iglesia consideró después que se llaman los deuterocanónicos, que ellos obviamente no tienen, porque al irse Lutero de la Iglesia se lleva solamente lo que tenía. O sea, se lleva la iglesia, la Biblia, que estaba en latín incluso, y lo que hace Lutero es
traducir la Biblia del latín al alemán. Acuérdense que Lutero era alemán. La traduce al alemán para poder darlo a la gente y hacerlo conocer a sus seguidores. Y eso es lo que por generaciones, ¿verdad? La iglesia protestante ha podido, digamos, de alguna manera dar. Es solamente el canon que tenía la iglesia católica hasta ese momento en el cual Lutero sale de la iglesia. Acuérdense que después viene el Concilio de Trento, después de Lutero. Entonces, lo que tiene es el canon definido por la iglesia católica hasta ese momento. Aunque ellos no quieren aceptar eso, muchos de ellos que ni siquiera están relacionados con Lutero porque son muy posteriores, pongan algunas iglesias, incluso que ahora llaman la iglesia de Jesucristo, que son obviamente iglesias inventadas o sectas. Yo siempre digo iglesia porque me confundo, pero acuérdense que no les podemos llamar iglesias a ellos, son sectas. Las iglesias son solamente las tradicionales, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana. Todas las otras son sectas, no son iglesias, porque las iglesias, o sea, para llamar iglesia, son solamente las fundadas por Jesucristo. Lo que no ha sido fundado por Jesucristo son sectas. O sea, ¿por qué sí la anglicana, la ortodoxa y la iglesia católica? Porque eran una misma iglesia, una solita, fundada por Jesucristo, y lamentablemente surgió con el cisma de Oriente, la división con la iglesia ortodoxa, y después con Enrique VIII sucede la división con la anglicana, pero ellos son iglesias porque eran iglesias desde el principio, existían desde que Jesús la fundó la iglesia. Sin embargo, las otras no, las otras son sectas porque no han sido fundadas por Jesucristo, han sido fundadas por los hombres. Si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿quién fundó la iglesia ortodoxa? Igual que la iglesia católica, Jesús. ¿Quién fundó los testigos de Jehová? Pues un hombre. Entonces, cuando son fundadas por hombres, le llamamos sectas. Entonces, ustedes me verán que a veces me confundo un poquito porque, bueno, siempre estamos acostumbrados a decir la iglesia presbiteriana, la iglesia no sé qué, pero en realidad no son iglesias, son sectas porque no han sido fundadas por Jesús. Entonces, lo que hacen las sectas es tomar el canon, porque ellos no tienen ninguno, el canon que ha sido definido ya por la Iglesia Católica anteriormente, sobre todo la Biblia llamada Vulgata o Septuaginta, que es la que toma San Jerónimo y hace digamos, el primer original al latín, porque asume todo el original del griego y del hebreo y los traduce al latín, que acuérdense que era la lengua del Imperio Romano. Y ese es el canon que tienen los protestantes. Magisterio y tradición son diferentes. Muy buena pregunta. Sí, son diferentes. Generalmente cuando nos referimos al magisterio es todo lo que es escrito, y cuando nos referimos a tradición es casi todo lo que es oral. O sea, por ejemplo, magisterio es una carta, por ejemplo, que haya escrito el Papa Clemente. ¿Ok? Es un magisterio. ¿Por qué? Porque es una carta apostólica del Papa Clemente, ¿verdad? Que fue el cuarto Papa. Sin embargo, tradición es un poquito más amplio, porque la tradición incluso es oral. Por ejemplo, para hacerles un ejemplo de la tradición oral, hay aspectos que, que vivían, por ejemplo, los apóstoles con Jesús, y de alguna manera ellos se lo transmitieron a sus discípulos en sus congregaciones, porque acuérdense que se reunían en pequeñas iglesias. Se lo repetían, pero como las personas, obviamente era muy difícil encontrar personas letradas que supieran escribir, entonces transmitían todo de modo oral. O sea, lo contaba. Es lo mismo que pasó con Pedro y Pablo en las tradiciones que hacen con Marcos y con Lucas, ¿verdad? Lucas era un discípulo de Pablo, y Pablo sí era un letrado y podía escribir y todo, y luego Pedro también, pero
la mayor parte de lo que ellos asumieron, Marcos y Lucas, era oral. O sea, era una tradición, lo que se llama la tradición oral. O sea, Pedro y Pablo le contaban cosas y ellos escribían. Y todo esto que ellos recibieron se llama tradición oral, pero habían algunos que no eran tan listos. Bueno, no es que no sean tan listos, sino que no tenían la formación que tenían Marcos y Lucas y no la escribían, simplemente se quedaban con la tradición oral en sus mentes y a su vez cuando ellos tenían discípulos la transmitían oralmente a otros y le decían, mira, ¿sabes qué? Que con Jesús hicimos esto o esto pasó y tal. Entonces eso se llama la tradición oral, que es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos como tradición oral, que obviamente también se logró colocar ya por escrito y tal, era la celebración de la misa. Los discípulos se reunían para celebrar la misa. Ahora, ¿cómo celebraban la misa? ¿Qué canon usaban? Era todo oral, porque obviamente ellos transmitían oralmente, ¿verdad? A sus sucesores le decían, ok, mira, esas son las vestiduras. Acuérdense que eran vestiduras del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo eran las vestiduras? ¿De qué manera lo hacían? Todo eso eran tradiciones orales. Y cuando iba, por ejemplo, un apóstol evangelizando de una ciudad a otra, lo que transmitía era casi siempre oral, porque acuérdense que no habían posibilidades de transmitir escrito. Entonces, la tradición escrita por excelencia es la Biblia, pero no solamente hay tradición escrita, hay tradición oral también. Todo eso tiene la Iglesia Católica, que no tienen otras iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no tienen esa sucesión, lo que se llama la sucesión apostólica. O sea, un apóstol a su sucesor, ese sucesor al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y cada uno de los sucesores iba escuchando. Ah, ¿sabes qué? Mira, a mí me contó el apóstol tal que, no sé, cuando se reunían a orar, ellos comenzaban leyendo la Sagrada Escritura y comenzaban haciendo eso y luego hacían lo otro y tal. Todo eso se empezó a formar de modo oral hasta que llegó alguien que dijo, ok, pero esto tenemos que ponerlo por escrito porque si no se nos va a olvidar. Entonces venía la tradición escrita, que es cuando ya se empieza a escribir, por ejemplo, cómo se hace la celebración de la misa, cómo se elige al Papa, toda una serie de tradiciones que son ya puestas por escrito. Pero tradición y magisterio no es lo mismo, porque como les decía, magisterio está más ligado a lo que es escrito, que hace generalmente el Papa o alguno de los apóstoles o de los obispos y que transmite enseñanza, y por eso se llama magisterio, porque es como el del maestro, ¿verdad? Que enseña. Y sin embargo, la tradición es lo otro que les comentaba, que se va transmitiendo de generación en generación de modo oral. Por eso es tan importante, porque en aquella época no todos sabían leer y escribir, entonces no era posible que todo se pusiera por escrito. Habían cosas que se manejaban como tradición oral y como les decía, muchas de estas cosas se transmitieron oralmente. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la cual tenían ellos de poder transmitir las enseñanzas y que no se quedara fuera nada. Ah, a ver si hay otra. Cuando dice toda la escritura es inspirada, se refiere al Antiguo Testamento. Es Timoteo 3:16. No, toda la escritura es inspirada, se refiere a toda la escritura. Incluso el Nuevo Testamento también es inspirado. Lo que no es inspirado es aquellos escritos que se quedaron fuera de la Biblia y que nosotros consideramos apócrifos porque simplemente no fueron inspirados por Dios. Pero todo lo que hay en la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque cuando nosotros nos referimos a, a los libros de la Biblia, les llamamos inspirados porque todos han sido inspirados por la voz
de Dios, o sea, la luz del Espíritu Santo. Ahora bien, acuérdense que nosotros los católicos siempre tenemos algo muy presente. Son inspirados por Dios, pero pasan a través del ser humano que escribe. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que nosotros leemos en la Biblia ha sido dictado por Dios, pero escrito por los hombres. ¿A qué me refiero? Bueno, imagínense que Dios te está a ti dictando algo, pero tú estás copiando. Tú vas a copiar a tu modo. Tú no vas a copiar exactamente lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque pasa a través de una mediación, así se llaman las mediaciones humanas. O sea, que cuando Dios dicta, el que toma nota es un ser humano. Entonces, por eso hay gente que dice, padre, pero ¿cómo va a ser que en la Biblia nos habla que la tierra era plana? Nos habla, incluso hay una parte donde dice que el sol se detuvo, como si el sol fuera el que se moviera. Ya sabemos que no, que es la tierra que se mueve alrededor del sol. Entonces, ¿cómo Dios va a decir semejante barrabasada a la gente, verdad? No, es por eso que decimos que Dios dicta, pero quien toma nota es el ser humano. No sé si ustedes han jugado al juego del teléfono, ¿verdad? Que es un juego muy famoso que hacen los niños, que se ponen como uno al lado del otro y el primero de la fila le dice en el oído al segundo una frase. Y ese segundo se lo dice al otro y al otro y al otro y al otro. Es como un teléfono, ¿no? Que van, bueno, le llaman el teléfono en lo que yo conozco, ¿no? La tradición, pero no sé si en otros países cómo le llaman, pero es un juego que se van diciendo cosas y el último tiene que decir qué es lo que él escuchó. Y muchas veces no tiene que ver con lo que dijo el primero. Para que ustedes sepan que la voz de Dios es como el primero. O sea, Él habla, Dios habla. Pero quien toma nota y quien pone por escrito es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que estudiar en profundidad la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrita por Dios. En ninguna parte dice que Dios tomó una pluma y empezó a escribir. La Biblia fue inspirada por Dios a unos autores que eran humanos que van a colocar en la Biblia sus creencias, sus recursos literarios, su modo de escribir, incluso hasta su temperamento. Todo va a influir en lo que él escribe. Entonces, por eso es importante la exégesis bíblica. Por eso es que nosotros los católicos decimos, no podemos ir a la Biblia a leerla al pie de la letra, porque si la leemos al pie de la letra nos vamos a equivocar. Porque Dios inspira, o sea, Dios dicta, Dios inspira, el Espíritu Santo inspira. Pero pasa por un filtro que es un ser humano, porque no es Dios el que toma la pluma, Dios mismo y que escribe, no. Pasa por un filtro que es humano, que es el ser humano con sus creencias, Por eso es que podemos encontrar en la Biblia un momento donde dice que el sol se detuvo y tú dices, bueno, pero Dios sabe porque Dios creó el mundo. ¿Cómo va a decir que el sol se detuvo? ¿Verdad? Sabemos que igual que la tierra es plana o lo que sea. Bueno, porque es que era la creencia de los escritores bíblicos de esa época y cuando ellos escriben con su propia creencia. Dios inspira, Dios habla, pero es el hombre el que lo pone por escrito. Como le decía lo del teléfono, el primero pues dice, pero después hay que ver qué es lo que interpreta el que escucha la voz de Dios para ponerla por escrito. Entonces pasa por un filtro. De ahí nos podríamos preguntar, pero entonces la Biblia podría engañarnos porque forma parte del hombre que es un filtro. No, o sea, no nos puede engañar la Biblia. ¿Por qué? Porque el mensaje, o sea, el núcleo del mensaje es completamente de Dios. Lo que cambia es la forma en la cual fue escrita. O sea, lo que es humano es la forma. Lo que es divino es el núcleo del mensaje. Entonces, yo no me voy a
ahora que vamos a empezar a estudiar el Génesis, yo no me voy a poner a pensar que si Dios creo que un día, que 2 días, que 3 días, como si fueran días humanos, porque acuérdense que esa es la forma en la cual ellos escribieron. Yo tengo que captar cuál es el mensaje que Dios me está dando en este texto bíblico. El mensaje es que Dios creó el cielo y la tierra, que al principio no había nada. Ese es el mensaje. Entonces, ojo con buscar siempre en la Biblia textualmente el primer día y luego Dios creó como el segundo y como que Dios descansó el séptimo, como si Dios necesitara descansar. Dios no necesita descansar, sabemos que no. Pero todo esto pasó por la mano de un hombre que es el que escribe. Y el que escribe, pues obviamente al escribir, pues coloca también sus tradiciones, coloca su forma de pensar, sus creencias. Y por eso es que nos podemos encontrar eso. Nos podemos encontrar también un texto donde dice que la burra de Balaán habló, ¿verdad? Una burra que habla. Y hay gente que se ha puesto a pensar y como que será verdad, que acuérdense que no tenemos que tomarlo al pie de la letra porque quien escribe es un ser humano. Tenemos que buscar el mensaje, que es el mensaje de Dios. Ahora, si nosotros, estudiosos de la Biblia, buscamos el mensaje y no nos vamos como que al pie de la letra a buscar esto y lo otro, entonces ya nosotros vamos a poder entender lo que es la exégesis bíblica, o sea, el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? No qué es lo que escribió fulano de tal, porque tal vez ese fulano escribe con sus características, con su todo, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Cuando ya yo busco el mensaje de Dios exacto, qué es lo que Dios me quiere decir, entonces ahí yo voy a poder entender a qué se refiere la iglesia cuando habla de buscar la exégesis del texto bíblico en el mensaje de Dios y no en la forma en la cual fue escrita. Porque acuérdense que la forma en la cual fue escrita no va a ser muchas veces exactamente una, digamos, eh, una exactitud desde el punto de vista científico, etcétera, como si fuera Dios el que lo está diciendo. Claro que si Dios estuviera diciendo, no estuviera diciendo eso, porque Dios es el que sabe. Él colocó los astros y él sabe que la tierra gira alrededor del sol. Ahora, Dios inspira en la mente de unas personas que tienen un proceso para poder adquirir el conocimiento y ese proceso hay que respetarlo. Es normal que ellos piensen que el sol es el que se mueve porque ellos ven que el sol parece como si estuviera dando vueltas. Tú dices, no, pues es el sol. Y ellos se interpretan de esa manera y obviamente, como les decía lo del teléfono, ellos escuchan el mensaje, pero ellos lo escriben pasando por un filtro que es su propia mente, porque acuérdense que la mente del ser humano Dios no la violenta, Dios simplemente le inspira y después la mente del ser humano es la que filtra el proceso, pero Dios no cambia la mente del ser humano como para que piense igual que él. No, Dios simplemente revela. Acuérdense que la función de Dios es la revelación. Dios no va a cambiar la mente de nadie. Que obviamente si Dios quisiera, hubiese cambiado la mente de todos, incluso del ángel caído, de Satanás, y no se hubiese convertido en Satanás. Si Dios quisiera cambiar la mente de la gente. Dios no cambia la mente. Dios simplemente te inspira. Y estás tú, ¿verdad? En la posición de quien acepta el mensaje de Dios y lo transmite, dejándote inspirar por Dios, pero siempre obviamente desde el criterio humano. Bien, bueno, vamos a seguir porque hay, una, hay unas preguntas muy interesantes. El caso del libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro muy interesante. Este libro es un libro que, bueno, le llamamos intertestamentario, ¿verdad? Porque está entre los testamentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellos forman parte del canon de la Biblia, sobre todo de algunos patriarcados, sobre todo de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Copta.
pero no es reconocido como con las demás iglesias. Am, no es, no es que la iglesia no lo haya tomado en cuenta, sino simplemente ha quedado fuera eh, del canon de la Biblia, a pesar de que, como les decía, algunas iglesias, como la iglesia copta y la iglesia ortodoxa, sí lo han reconocido como canónicos. Sin embargo, la iglesia católica no lo considera canónico, pero hay eh, aspectos, ¿verdad?, de este libro, originales de este libro, en lo que se llama el Código Vaticano o Vatican Codex, es un código donde se recogen todos los originales de los libros y está ahí presente, pero no es que que la iglesia católica lo haya aceptado exactamente eh, como le decía, como inspirado. Eh, Hay muchos aspectos del libro muy interesantes, eh, pero a pesar de todo, a pesar de que obviamente son muy relevantes como antigüedad y tal, no se incluye y no es considerado tampoco un libro, ¿verdad? Como si estuviera en contra de la doctrina. Pero en algunos aspectos pierde a veces validez histórica. Am, eh, es un libro para leer, yo creo que está bien, se puede leer cuando uno ya, em, sobre todo, ha leído y ha estudiado bien en profundidad la Biblia, pero no es algo así como para tomarlo en cuenta antes de hacer un estudio bíblico en profundidad, porque no es considerado canónico. Um, Buenas noches, Padre. La Biblia es inspiración de Dios que nos da a conocer la historia de salvación desde Abraham, San Juan 5:39. Sí, no solo desde Abraham, sino desde la misma creación del mundo. De hecho, vamos a hablar sobre el Génesis, sobre la creación. Toda la multiforme sabiduría de Dios está en la Iglesia Católica, Efesios 3:10, y esto nosotros lo creemos, toda la sabiduría y toda la inspiración está en la Iglesia Católica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora con tanto movimiento de gente que se va a los evangélicos, tenemos que darnos cuenta de que obviamente ellos tienen mucho poderío para convencer a las personas y muchas veces lo hacen incluso con medios materiales, le regalan cosas, etcétera. Y vamos a nuestra iglesia y que meriendas y que esto y que lo otro, pero tenemos que nosotros convencernos que desde el punto de vista de escritura y de tradición y de magisterio de la iglesia, ellos no tienen más nada. No le puedes pedir más nada que no sea la Biblia porque fue lo único que pudo llevarse a Lutero. Padre, la anglicana no fue fundada por Enrique VIII. No fue fundada por Enrique VIII. La iglesia anglicana rompe con Roma que no es el único aspecto. Yo no les voy a hablar mucho de esto porque obviamente esto en historia de la iglesia lo vamos a poder tocar más en profundidad, pero siempre tenemos en cuenta que Enrique VIII, por la cuestión de que quería divorciarse luego de las 4 mujeres y toda la cuestión de Enrique VIII no es el único paso del anglicanismo. En realidad hay otros aspectos más que fueron también importantes. Eso es lo que conocemos más es lo anecdótico. Pero Enrique VIII no funda la iglesia anglicana, al contrario. El Enrique VIII era rey de Inglaterra cuando se separa la iglesia anglicana de la iglesia católica, pero la iglesia anglicana existía mucho antes de Enrique VIII y era iglesia junto con nosotros, toda la iglesia católica, iglesia universal. Ellos tienen un problema, como mismo pasó con la iglesia ortodoxa, lamentables, son cosas lamentables porque de verdad que no tenía que haber pasado, pero bueno, en aquella época una discusión terminaba en ruptura y terminó en una ruptura donde la iglesia
Después se llamó anglicana, pero acuérdense que era la iglesia igual que nosotros. Y se llamó anglicana por anglos, por anglosajón, porque es de Inglaterra, pero en realidad es la misma iglesia católica. Como nosotros, por ejemplo, nos llamamos romanos porque la sede está en Roma, pero es la misma iglesia nuestra, es la misma. Incluso tiene la misma tradición y tiene todo igual que nosotros, pero lamentablemente se rompe y por eso es que ellos, como les decía, formaron una iglesia aparte, pero forma parte de la iglesia, de las iglesias tradicionales, porque era igual fundada por Jesús desde el principio. Enrique VIII lo único que hace es que como que fue la gota que derramó la copa para crear discusión y problema con Roma, y entonces viene la ruptura por lo del divorcio que él quería hacer. Y el caso de la Iglesia Ortodoxa pasa lo mismo también. Recuérdense que hubo con el patriarcado de Constantinopla problemas, y eso fue lo que hizo la ruptura con la Iglesia Ortodoxa, pero en realidad son consideradas iglesias tradicionales, igual que la Iglesia Católica. Somos una misma iglesia desde el principio, lamentablemente rota, dividida, pero una misma iglesia. La tradición tiene un periodo muy importante en los primeros 7 siglos de la era cristiana, sí, exactamente los primeros 7 siglos. La tradición tiene una importancia muy grande, porque los primeros 7 siglos, yo no diría los primeros 7, yo diría los primeros 9 siglos, porque hasta la ruptura con la iglesia anglicana, los primeros concilios fue muy, muy interesante, muy fuerte. Pero toda la tradición, incluso la tradición más moderna desde el Papa Francisco, toda esa tradición, acuérdense que forma parte de la historia de la iglesia y es muy importante. Pero los primeros siglos son muy importantes por el hecho de que en esos primeros siglos se fundan todo lo que es el fundamento, la creencia de la iglesia. Los católicos podemos participar en las que usted menciona, anglicana ortodoxa, no se debe, casi no tengo conocimiento de ello. Mira, no hay comunión con la iglesia anglicana ortodoxa, a pesar de que forman parte de iglesias tradicionales y tal, pero no hay una comunión en el sentido de que podamos participar. Cuando dice comunión, cuando no hay comunión con ellos, es que no hay una misma liturgia, porque acuérdense que ha pasado el tiempo, luego ya la liturgia cambia, cambia incluso también aspectos de las creencias. Acuérdense que la iglesia anglicana ya ha ordenado mujeres, etcétera. Entonces ya ha cambiado un poquito, entonces no tenemos esa comunión con esas iglesias. Las consideramos iglesias tradicionales, obviamente, y sí consideramos iglesias y fundadas por Jesús, pero no tenemos esa comunión como para participar por ejemplo, en una misa. A pesar de que son muy parecidas a las nuestras, un cristiano católico no debe participar en ellas, a no ser que obviamente está en un ambiente donde solamente hay iglesia anglicana ortodoxa, no sé. Yo diría que tal vez en algunas partes de Grecia, donde hay solo iglesia ortodoxa, o en Rusia, a pesar de que también hay católicas ya en todo el mundo, pero si te encuentras en un lugar donde hay puras iglesias de esas denominaciones, entonces tal vez no te queda otra que participar para no perder el contacto con la Biblia y con la, ¿verdad? Con la iglesia. Pero yo diría que no, incluso no se le permite tampoco a una persona comulgar de esas iglesias. Se acepta el bautismo, eso sí. Cuando es un bautizado en una de estas iglesias, no se bautiza de nuevo porque se acepta el bautismo. Pero ya no hay lo que es la comunión con otros sacramentos. La tradición con mayúscula es una de las grandes fuentes de la catequesis, sí, exactamente. Claro, después se funda, acuérdense que con el magisterio después se crea lo que es la catequesis. Y lo que nosotros tenemos de catequesis ahora es basado en todo ese magisterio que se había creado anteriormente y que se fue ya colocando por escrito. Y así entonces se creó lo que es la catequesis que se iba a transmitir de generación en generación. Padre, ¿cuándo se divide la iglesia? La iglesia anglicana y la iglesia luterana, ¿son iglesias o son sectas? La iglesia calvinista, sin divisiones. Uy, aquí son muchas preguntas. Aquí tendría que
que estar mucho tiempo. Yo solamente te voy a dar cositas así, aspectos muy rápidos, porque como no estamos en historia de la iglesia, pero bueno, para que sepas, la primera división fue con la iglesia ortodoxa, año 1054, es la primera que se divide, la iglesia ortodoxa. Después ya les explicaré el porqué y toda la discusión que hubo, ni siquiera con el Papa directamente, sino con un cardenal que fue embajador del Papa ante el patriarcado de Constantinopla, y bueno, se rompe en la iglesia occidental, Roma y hacia acá, y la iglesia oriental, o sea, me refiero a lo que es el llamado Imperio Romano de Oriente, con su sede en Constantinopla. Se dividen, iglesia ortodoxa del lado allá, oriente, y del lado acá, occidente, iglesia católica romana. Después sigue la división anglicana, con lo que les comentaba del suceso de Enrique VIII y otros aspectos más que también están presentes, y Calvino viene con la época ya de las sectas, o sea, las anteriores son iglesias ortodoxa y anglicana, y la iglesia copta también, que es muy chiquita, por eso no la menciono mucho, pero bueno, también la iglesia copta. Sin embargo, las sectas son fundadas por aquellos que se separaron de la iglesia católica y fundaron iglesias ellos, que son Lutero, Calvino, Zwinglio también, que es poco conocido, pero también, y de ahí vienen entonces todo el movimiento calvinista, todo el movimiento luterano, evangélicos, protestantes, etc. De hecho, no se llaman protestantes a las otras iglesias, porque son iglesias, forman parte de la misma comunión de la iglesia católica desde el principio. Entonces, eso es muy importante diferenciarlo. Pero bueno, cuando estudiemos historia de la iglesia ya les voy a hablar un poquito más en profundidad de esto, porque si no, ahí se nos va el tema. Padre, buenas noches. Por alguna razón que no recuerdo, tengo entre mis libros una Biblia Reina Valera. ¿Qué debo hacer con ella? Yo te diría que la guardaras y nunca más la leyeras, porque si se la das a otra gente también se puede confundir. Entonces, podría decirte, regálasela a alguien, pero si se la regalas a alguien que el pobre no sepa, entonces se va a confundir más. A no ser que tengas algún amigo evangélico y tal, y bueno, ya tú sepas que ellos de todos modos no van a cambiar su fe y que si la quiere tener, o de lo contrario, pues es mm, tenerla, tenerla guardada, pero no usarla, porque Reina Valera es completamente contraria a nuestra creencia. Nunca la he leído, me di cuenta al buscar la firma que nos indicó para darse cuenta si es católica. No, mira qué interesante. Es verdad, eso pasa. Mucha gente no se da cuenta que tiene una Biblia protestante y solamente por eso, buscando la firma y se dan cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre las tres iglesias, ortodoxa, anglicana y católica? Me refiero a qué diferencia de la católica o qué hacen diferente a nosotros los católicos. En realidad son poquísimas diferencias. Por ejemplo, la ortodoxa, bueno, en liturgia la diferencia es muy grande porque ellos tienen otros ornamentos, vestiduras. La misa la tienen un poquito más diferente, mucho incienso, etc. Digamos que la diferencia litúrgica es un poquito más fuerte. Doctrinal, la única diferencia que tienen es que ellos no creen en el Papa. O sea, ellos simplemente tienen como su jefe al obispo de su diócesis. Bueno, ellos lo llaman patriarcado, los patriarcas, en los patriarcados. Y bueno, y los obispos. Pero no hay más diferencia. Desde el punto de vista de creencia, tienen el mismo credo de nosotros. La iglesia anglicana tiene un poquito más de diferencia, pero más bien es referida a cosas más modernas. Como les dije, ordenan mujeres, se han como que digamos modernizado un poquito más en ese sentido y, y han ido fuera de lo que es la tradición de la iglesia, que era una tradición diferente. Pero diferencia de fe como tal, no es tan grande. Bueno, también en la fecha de la Pascua es una semana diferente a la de nosotros. La Pascua católica a la Pascua que celebran los ortodoxos. Es casi una semana de diferencia. Pero no hay unas diferencias muy grandes, no.
disculpe, por ejemplo, no sé, las diferencias que tenemos con los evangélicos, que son la Virgen María, que las imágenes, todas esas cosas, no hay diferencia ninguna con la ortodoxa ni la anglicana. Tenemos lo mismo. Ellos tienen también imágenes, ellos también tienen mucha devoción a la Virgen María, igual los santos, todo igual. Ya les digo, la diferencia más grande es sobre todo el Papa, que ellos no consideran el Papa como la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Ellos dicen que no, que cada diócesis tiene su cabeza, que es su obispo. De ellos no tienen, de hecho, ellos no tienen, los ortodoxos, no tienen un jefe. Algunos tienen como un patriarca que es, como digamos así, el que unifica a unas regiones determinadas, a otros patriarcas de la misma región, como por ejemplo el patriarca de Moscú. Es, digamos así, entre comillas, como que el jefe de todo lo que es la comunión de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero no tiene nada que ver con la Iglesia Ortodoxa griega, porque la Iglesia Ortodoxa griega tiene un patriarca. Porque ellos no creen, ellos dicen que en realidad no creen en que el Papa sea como el jefe de todos, sino ellos consideran al Papa como el obispo de Constantinopla, que es el primado. ¿Y a qué se refiere el primado? Es el primado, quiere decir el primero, es decir, como el primo inter pares, se dice en latín, quiere decir el primero entre iguales. O sea, no es como que el jefe, sino como que uno entre todos. Es como cuando, por ejemplo, tú vas a la escuela y en la escuela, entre los niños de la escuela, se elige, por ejemplo, el jefe del aula. El jefe del aula es uno igual que los otros, es un estudiante igual, pero se considera como el líder de eso, así dicen ellos. O sea, el Papa sí, es como el líder de ellos, pero es uno igualito a los otros, porque dice, es igual, es obispo de Roma y no tiene más nada de importancia. Y entonces, por eso ellos tienen lo que se llama la colegialidad. Entonces, la diferencia se refiere a eso. Y si van, por ejemplo, a la iglesia anglicana, tienen el obispo de Canterbury, que es un poquito el que unifica, pero también ellos no tienen uno que sea como la cabeza, como nosotros tenemos al Papa, no. Ellos consideran al otro como uno igual, un obispo igual que los demás, solo que tiene como la importancia de reunir a todos los obispos y tal, pero no puede él como que mandar y tal. No, es como que cada diócesis tiene no sé, ellos trabajan más al estilo antiguo. Acuérdense que antiguamente el Papa en Roma no es que tenía mucho contacto con todo, porque acuérdense que no había ni internet ni nada. En lo que llegaba una noticia de ahí a Grecia o a cualquier país, pues se demoraba mucho. Entonces, como que cada uno de los obispos era autónomo en su propia región, porque el Papa no podía estar atento a todo, porque no había la comunicación que hay hoy. Entonces, ellos permanecen con esa imagen antigua. Voy a responder estas dos últimas preguntas porque ya quiero entrar al Génesis. Disculpe tratar de sacramentos, pero en este caso, si una persona recibe el bautismo o el crisma por una iglesia ortodoxa, es reconocido por nuestra iglesia. Sí, no se bautiza de nuevo porque ya está bautizado, se reconoce. Simplemente es un recuerdo de papeles y tal, pero si está bautizado por una iglesia ortodoxa, el bautismo es reconocido por la iglesia católica. Simplemente es como vaciarlo en el libro de bautismo en el caso de que la persona, por ejemplo, se convierta y quiera hacer la Eucaristía con nosotros y tal. No se bautiza de nuevo, porque la Iglesia Católica considera que el bautismo se recibe una sola vez y ese bautismo es reconocido. Por lo tanto, bautizarlo de nuevo sería repetirlo y no tiene sentido si ya está bautizado por una de las iglesias, como les decía, en la cual es reconocido el bautismo. No todas las iglesias se reconocen en la Iglesia Católica. Sí es importante saber las iglesias de las cuales es reconocido el bautismo. Am, yo creo que hay un listado. Bueno, ahora mismo como no es tema nuestro, pero es bueno sí que nosotros podamos saber cuáles son las iglesias en las cuales son reconocidos el bautismo ¿verdad? De otras. Sobre todo la iglesia siempre dice, es importante que el bautismo de ellos
sea un bautismo por un ministro y que tenga la intención que tiene la Iglesia Católica, o sea, que lo haga con la misma intención de la Iglesia Católica. Hay bautismos también que se reconocen, por ejemplo, que lo han hecho enfermeras. No tiene que ser tampoco un ministro. Acuérdense que el bautismo puede, por ejemplo, en peligro de muerte, hay enfermeras que han bautizado a niños. Y si los niños se salvan, al final no se les bautiza de nuevo, solamente se les administra el crisma, porque obviamente la enfermera le hizo solamente pura el agua, nada más. Y nada, y se coloca en los libros. No se bautiza de nuevo porque ya se considera válido ese bautismo. Incluso la persona no tiene ni que ser bautizada, puede ser una enfermera atea. Lo importante es que lo haga con la intención que hace la iglesia y que bueno, obviamente es en peligro de muerte. No es en cualquier caso. Eso también es considerado bautismo. No se bautiza de nuevo, simplemente se coloca en los libros porque es considerado bautismo y no se bautiza de nuevo porque es absurdo, ¿verdad? Hacer bautismo doble cuando simplemente es uno. Bueno, lo voy a dejar aquí porque hay muchas preguntas y necesito entrar en el Génesis. Vamos a entrar en el Génesis. Vamos a buscar el Génesis 1:1. Si ustedes quieren pueden seguir colocando preguntas de todos modos porque vamos a tener voy a dar también opción a ver si antes de terminar la clase podemos continuar con algunas preguntas. Si ustedes buscan el Génesis 1:1 y hacemos una exégesis bíblica, acuérdense que la exégesis bíblica que hace la Iglesia Católica no es al pie de la letra, no es que vamos a buscar en la Biblia al pie de la letra qué es lo que dice, porque lo que a nosotros nos interesa es el mensaje de Dios. Acuérdense que esta escritura es una escritura de alguien muy antiguo que colocó aquí, obviamente, una escritura, ¿verdad? Que si nosotros buscamos al pie de la letra, se vuelve uno loco. Incluso, por ejemplo, hay aspectos en la Biblia donde dice que la mujer, por ejemplo, cuando tiene el ciclo menstrual, pues queda completamente impura y tiene que dormir fuera. Una serie de cosas que interpretarlas nosotros ahora tenemos que buscar el mensaje de lo que Dios nos quiere decir y no al pie de la letra, porque si no seríamos como como Jesús decía, a aquellos que son, eh, Jesús le llamaba hipócritas, ¿verdad? Fariseos hipócritas, que van buscando el mínimo mensaje del pie de la letra cuando no es el mensaje al pie de la letra lo que necesitamos buscar, sino necesitamos la enseñanza de Dios. En el Génesis 1:1, que ustedes lo conocen muy bien porque lo han leído ya varias veces y lo leemos siempre en la vigilia pascual, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Fíjense lo interesante que tiene este texto bíblico. Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al origen de todo, los cielos y la tierra tienen un origen, obviamente todo tiene un origen. Si yo, por ejemplo, me quito estos lentes, digo, bueno, ¿quién creó estos lentes? Pues alguien que trabaja con el plástico, con el vidrio, etcétera, que fue el creador, de alguna manera. Pero ¿quién es el que creó a esta persona? Pues alguien. Y de ahí, y hacemos una cadena, ¿verdad? Una cadena para buscar, ¿verdad? ¿De dónde empieza todo? Incluso la ley de evolución de las especies, que la iglesia no está en desacuerdo con la ciencia, que si venimos del mono, y que es el mono de no sé quién, y que es no sé quién de no sé quién, y de los primeros animales debajo del mar, ¿sí? Pudo haber sido así, no hay problema ninguno con eso, no hay contradicción. Ahora, la pregunta nuestra es, ¿y quién creó a esos animales que estaban ahí? No, pues vinieron de una combinación de sustancias químicas. Bueno, ¿y quién colocó esas sustancias químicas? No, esas sustancias químicas vinieron de otras sustancias que eran menos complejas. ¿Y quién colocó esas sustancias? Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de que en el principio de todo,
estaba Dios. Y hay alguien que puede preguntar, ¿y entonces quién creó a Dios? Y ahí es donde nosotros nos vamos a referir al estudio filosófico, donde nos dice que todo tiene una causa. O sea, todo tiene una causa. O sea, el hombre pudo tener una causa que podría ser el mono, pongamos, está bien. Y el mono tiene una causa. Sí, pudieron ser mamíferos, mamíferos menos evolucionados. Ok. ¿Y los mamíferos menos evolucionados tuvieron una causa? Sí. ¿Pudieron ser quiénes? No sé, las aves, los reptiles, etcétera, etcétera. Y de ahí para atrás, para atrás, para atrás. Todo tiene una causa. Hasta que nosotros llegamos a una causa que se llama la causa incausada. En filosofía se le dice causa incausada a una causa que ella ya no tiene causa. Es como un eslabón. Tú le pones un eslabón a una cadena y le pones otro eslabón. Y esto es causa de esto. Y esto es causa de lo otro. Y causa y causa y causa. Para buscar lo primero, vas a encontrar una causa que llamamos causa incausada. O sea, la causa que es causa de todo lo demás. O sea, de, digamos, como el primer eslabón de la cadena a la cual tú le pusiste eslabones, 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 hasta que llegamos hasta hoy en día. Pero el principio, esa causa incausada, nosotros le llamamos Dios. Platón le llamaba el demiurgo, le puso ese nombre, Platón, porque en la filosofía platónica el demiurgo es la causa incausada de todo. Los musulmanes le llaman Alá. Bueno, le pueden llamar de cualquier manera. Nosotros sabemos que nosotros le llamamos Dios. Y esa es la causa incausada. Es la causa que no tiene causa. Entonces, cuando te pregunten, ¿y quién creó a Dios? No. Dios es la causa incausada. Es la primera causa de todo que no tiene un origen porque existe desde siempre y para siempre. O sea, Dios no tiene inicio, como no tiene fin. Dios es eterno. Por lo tanto, esa causa incausada puede ser la causa de otras. ¿Ok? Todo, una mesa, una silla, todo tiene una causa del principio. Una silla anteriormente era madera. Esa madera anteriormente era un árbol. Ese árbol anteriormente era una semilla. Esa semilla era, hasta que tú te vas a encontrar con la primera causa de todo, que creó la semilla y que puso todo lo otro, que es la causa incausada, que nosotros le llamamos Dios. Por eso es que el Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, Dios crea desde el principio. Pero lo que Dios crea tiene un caos, tiene una confusión, no hay un orden, ¿verdad? Y en ese orden hay una oscuridad, y esto es a lo que yo me refiero. Fíjense lo importante. Dice, lo primero que Dios crea es la luz. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿Ustedes creen que la oscuridad existe? No, la oscuridad en realidad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces nosotros ahí podemos entender que cuando Dios crea de la nada. Piensen, cuando Dios crea desde el cero, desde la nada. No existe nada, nada, solamente Él. Dios es el único que existe porque existe desde siempre y para siempre, porque es la causa incausada, como les decía, no tiene causa. Él existe desde siempre y para siempre. Y cuando Dios crea algo, lo crea de la nada. Dios crea la luz, porque la oscuridad no existe. Si ustedes buscan la definición verdadera de oscuridad, la oscuridad es falta de luz, porque la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz, y la oscuridad es falta de luz. Mientras más falta la luz, más oscuridad va a haber, obviamente, pero no es porque la oscuridad existe en sí misma, sino porque la luz falta allí.
donde hay oscuridad. Cuando Dios crea, crea la luz. La verdad existe, la mentira no. La mentira es una ausencia de verdad, una falta de verdad. Cuando tú no dices la verdad, entonces ahí estamos hablando de mentira. El frío existe, el frío no existe. Es ausencia de calor. Fíjense que para poder enfriar las cosas, qué es lo que se hace? Quitarle el calor que tiene. Mientras más le quitas el calor, más frío se pone. Pero en realidad el frío en sí no existe. El mal existe, no, es ausencia de bien. Por eso es que cuando Dios crea, crea todo bueno. Hay gente que dice, pero Dios también tiene que haber creado el mal. No, porque el mal no existe. El mal es ausencia de bien. Dios crea todo bueno. Dios crea la luz. Dios crea el bien. Dios crea la verdad. Dios crea todo y todo es bueno. Por eso es que donde nos dice la Biblia, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. O sea, ¿qué es lo que hace luz? ¿Qué es lo que hace Dios? Crea la luz. Y esa luz aparta lo que es la oscuridad, que era la falta de luz que existía desde el principio. No existía la luz, porque es la nada. Entonces Dios hace la luz. Y el escritor bíblico dice, aparta Dios la luz de la oscuridad, porque obviamente se crea el antagonismo en el sentido de que ahora ya no va a haber oscuridad, va a haber luz. Y la oscuridad va a ser la ausencia de luz. Donde no hay luz, entonces le llamamos oscuridad, pero en realidad la oscuridad es ausencia de luz. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, que en realidad esa oscuridad no es oscuridad, sino, como les decía, ausencia de la luz. Y a eso se le llamó noche. Y dice que atardeció, amaneció al día primero. Acuérdense que no podemos mirar al pie de la letra como si Dios lo hubiese hecho en un día, en 24 horas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Para Dios el tiempo no existe, Dios es eternidad. Ahora, el escritor bíblico le puso eso, un día, pues está bien, no hay problema ninguno, no nos vamos a fijar en lo que escribe el escritor bíblico como si fueran en 24 horas que Dios creó. No, Dios pudo haber creado más tiempo o menos, porque para Dios el tiempo no existe, Dios es eternidad. Dios creó, eso es lo más importante. Esa es nuestra enseñanza. No podemos ahí discutir como que sí, Dios creó en un solo día toda la luz y luego Dios ya se fue a dormir y después vino el día siguiente y creó. No, porque eso sería absurdo. Eso es pensar como ser humano. Nosotros no tenemos que pensar como si Dios fuera un ser humano. Dios es Dios. Entonces hay que entender esto. Cuando Dios crea, crea de la nada, porque no existe. O sea, la oscuridad no existía antes, no existía nada, existía solamente Dios. Y cuando Dios dice, haya luz, Dios pone la luz, que la luz sí existe, la oscuridad no. La oscuridad es ausencia de luz. Lo que había antes era ausencia de luz, no existía la luz. Le llamamos oscuridad, obviamente. Y cuando hablamos del mal y hablamos del frío y hablamos de la mentira y todo eso, sí, claro, lo hablamos en categorías humanas, pero desde el punto de vista filosófico, en realidad no existen, es ausencia, son ausencia. Acuérdense que cuando hablamos de categorías filosóficas, hablamos de qué es lo que existe en realidad, el ser. El no ser, ¿existe o no existe? Ustedes van a decir, no, el no ser no existe, porque es no ser. Es lo mismo que pasa con la oscuridad, es lo mismo que pasa con el frío. Son no seres. Lo que existe es el ser, ¿verdad? El no ser no existe. Entonces, lo mismo pasa con la oscuridad, no existe. Es de la nada que Dios crea. Ex nihilo, decimos en latín. Ex nihilo quiere decir que crea de la nada, desde la nada. No existe nada. Como les decía, la oscuridad no existe. Existe la luz y Dios crea la luz. Entonces, Dios crea de la nada.
Ya después podemos pensar, ¿por qué Dios crea? Bueno, Dios crea por amor, obviamente. ¿Y cómo lo hace Dios? Con la palabra. Que Dios no necesita con las manos crear nada. Dios simplemente con su palabra crea todo, porque acuérdense que Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Y como todopoderoso, el pensamiento de Dios es el que crea. Dios piensa en la luz y la luz ya se hace. O sea, que en esa nada que existía, solo Dios pone una luz, que es con lo cual él comienza, ¿verdad? Después está la narrativa del escritor bíblico que dice que le llamó día a la luz y luego le llamó noche. Acuérdense que Dios no es el que pone nombre. Todo esto es una forma literaria en la cual el escritor bíblico adorna el escrito. Pero Dios no le pone nombre. Acuérdense que el que pone nombre es el hombre, que luego le pone nombre de día al día y noche a la noche, y en otros idiomas pues, se llamará de otra manera y le colocarán otro nombre, y así sucesivamente. Pero él quiere recrear y entonces como que fue en un día para pensar en criterios humanos como si Dios hubiese creado la luz en 24 horas y después descansó esa noche y luego vino. No, Dios no hace de esa manera. Dios no es un ser humano. Pero acuérdense que el escritor bíblico sí lo hace como si yo fuera un ser humano, porque acuérdense que él está recibiendo una inspiración de Dios, pero la está escribiendo él como ser humano. Entonces, claro que obviamente algo pone su puño y letra. Pero aquí nosotros tenemos que basarnos en la enseñanza. La enseñanza es Dios crea de la nada, no existe nada. Y coloca algo que recibe el ser de Dios, que es la luz. Bueno, voy a las preguntas. Eh, la Eucaristía no en las diferentes iglesias ortodoxas anglicanas no es lo mismo que la católica, o sí. Como Eucaristía no se recomienda, aunque la tradición y, y los aspectos son muy parecidos, pero no, la Iglesia Católica no recomienda comulgar en las iglesias ortodoxas y anglicanas, porque a pesar de que son ministros ordenados, acuérdense que ya en la iglesia anglicana pues se ha variado, igual también en la iglesia ortodoxa hay cosas que han variado y por lo tanto no se recomienda, ¿verdad? Si uno es católico, ir a comulgar a una iglesia anglicana o ortodoxa. A pesar de que sí tenemos mucho más en común que las iglesias evangélicas, ahí sí nosotros no tenemos nada en común, ahí no sé, la iglesia no aconseja ni siquiera participar en una oración, a no ser que haya una organización ecuménica donde hay de diferentes iglesias y bueno, si se hacen oraciones en común por la paz, etcétera. Padre, y si quemo esta Biblia precisamente para que nadie la encuentre aquí en casa, somos católicos. Bueno, yo te diría personalmente que como es una Biblia adulterada, sí es bueno que tú la desaparezcas. Como que la quemes, no sé si tú quieres quemarla o tirarla, pero sí es una Biblia que no aceptamos los católicos, entonces no es considerada inspirada porque hay muchos errores. El crisma igual, digo, el crisma igual es reconocido, no exactamente porque la crismación es un aspecto diferente, aunque de todos modos en la Iglesia Católica sí reconocemos obviamente el obispo ortodoxo, por ejemplo, como con sucesión apostólica. Acuérdense que las iglesias tienen sucesiones apostólicas, que quiere decir que viene de un apóstol y la iglesia ortodoxa también tiene sucesión apostólica, viene de un apóstol. O sea, sucesión apostólica quiere decir que ese obispo que consagró ese crisma, alguien lo consagró a él y este lo consagró otro y otro y otro y otro y siempre vamos a ir al punto de que un apóstol es el iniciador de todo. Pero a pesar de eso, no tenemos comunión completa con esas iglesias. Y al no tener comunión completa con esas iglesias, hay que estudiar caso por caso, o sea, de qué manera también la persona se preparó y todo para saber. No sé si el crisma tú te refieres
a la confirmación o a que... Pero de todos modos, sí, lo que sí la iglesia acepta es el bautismo, pero ya los otros sacramentos no son tan aceptados. Y el bautismo de los protestantes es válido, se vuelve a bautizar cuando entra en la iglesia católica. Ya el bautismo de iglesias que no son iglesias, que son sectas, no, no son aceptados por la iglesia católica, porque son bautismos que están hechos a diferencia de como nosotros lo hacemos en la iglesia católica. Entonces, hay muchos de esos bautismos que no son aceptados. ¿Cuál es el criterio para aceptar, por ejemplo, para ser reconocido en la Iglesia Católica? El Vaticano nos dice que para ser válido ah, tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tiene que llevar exactamente eso. Pero, como les decía, muchas, muchas iglesias no lo tienen exactamente así. Acuérdense que algunas ni siquiera creen en la Santísima Trinidad, por lo tanto su bautismo, por ejemplo, pongamos el de los testigos de Jehová, ni siquiera es basado en la Santísima Trinidad, porque ellos no creen en la Santísima Trinidad, no creen en la divinidad de Jesús como Dios. Entonces eso sí, es como que hay que mirar caso por caso, ¿verdad? Mirar caso por caso. Eh, pero sí el bautismo de muchas iglesias sí se acepta por el hecho de que son hechos como mismo lo hace la iglesia católica. Mm. Bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante. En Génesis se dice que el viento o el espíritu soplaba sobre las aguas. Ya se había creado algo antes de la creación. Ven, esto es lo que pasa con el escritor bíblico. Ven, antes de la creación no existía nada, obviamente. Cuando Dios crea de la nada, completamente. La imagen de que el espíritu aleteaba sobre las aguas, bueno, sabemos que ni siquiera el espíritu es una paloma, no se aletea, el espíritu es espíritu, obviamente, ¿no? Y no es una paloma, ni aletea, ni nada. Pero todo esto es una manera de recrear literalmente el escritor bíblico. Por eso les decía que es importante estudiar la Biblia para no interpretarla al pie de la letra, porque si no, ahí sí nos vamos a equivocar. Entonces, no podemos entender como que el espíritu aleteaba sobre las aguas porque aguas no existían. Es Dios el que crea las aguas, ¿no? Y luego incluso habla de las aguas de arriba, las aguas de abajo. Bueno, vamos a verlo después más adelante cuando ya hablemos, por ejemplo, del versículo 6, ¿verdad? Donde dice, hay un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. No es que las aguas existían antes, porque obviamente las aguas Dios las crea, Dios crea todo. O sea, antes de la creación del mundo no existía nada, ni aguas, ni tierra, ni nada. Pero el creador bíblico, como les decía, es una manera como muy literal. Yo le decía al grupo anterior para que entendieran, es un recurso literario que es la metáfora. Por ejemplo, hay un escrito donde hablan del rey Nabucodonosor, etcétera, que dice, bueno, hay una poesía interesante que dice, érase una vez un hombre a una nariz pegado. O sea, es como si el hombre fuera más chiquito que la nariz, o sea, está pegado a la nariz, porque está hablando de una persona con una nariz grande. Entonces, no podemos entender como que el hombre está pegado a la nariz. La realidad es otra. Solo que el recurso literario, que es la metáfora, se usa mucho en escrito para dar un mensaje,
pero no es un mensaje al pie de la letra, porque si yo al pie de la letra digo, no, pues sí, es el hombre que está pegado a una nariz, no es un hombre pegado a una nariz, en realidad es que nos está diciendo que el hombre es narizón, punto, pero está usando una metáfora. Igual también, por ejemplo, hay poesías que usan como, por ejemplo, sus versos acariciaban su pelo. Y los versos no pueden acariciar, obviamente, es imposible, es una metáfora. Pero lo está usando para dar un mensaje que no puede ser al pie de la letra. No podemos pensar que los versos de una poesía acarician el pelo de una persona ni nada de eso, sino que la metáfora es el recurso literario que usa el autor bíblico para dejar un mensaje que no es un mensaje al pie de la letra, que es lo que dice Jesús. Quien tenga oídos para oír, que oiga, y quien tenga para entender, que puede entender, porque no todo el mundo puede entender, porque no es al pie de la letra. ¿Qué es lo que dice Jesús? Un sembrador siembra la semilla, y no es una semilla, en realidad es la palabra de Dios que está sembrando. Pero él habla de una semilla y un sembrador, y si cae en el campo, que cae en la tierra, perdón, en el camino, que cae. Es un recurso literario que usa el autor bíblico. Entonces, aquí, para decir que el Espíritu Santo estaba presente en la creación, dice que aleteaba sobre las aguas, pero las aguas no existían, lo sabemos, ni tampoco el Espíritu aletea. Nos habla la Biblia del Espíritu en forma de paloma, pero el Espíritu no es una paloma. Recuérdense que el Espíritu es un espíritu, no es material, no es una paloma. Pero la Biblia usa el recurso de la metáfora para hablar como una paloma, como un fuego, como un agua, etcétera, ¿no? Entonces, el demiurgo de Platón no sería un concepto gnóstico. Sí, claro, obviamente, cuando nos referimos a la forma de hablar de la creación, por ejemplo, de forma platónica, es un concepto gnóstico, no es para nosotros utilizarlo, es para que ustedes se den cuenta de que muchas personas han hablado de esta causa incausada del inicio, que es el creador de todo, pero claro, obviamente, como les decía, también en otras religiones toman otros nombres, etcétera. Esto es para que ustedes se den cuenta de que de cualquier manera, y en cualquier religión, siempre vamos a pensar a Dios como una causa que no tiene causa ninguna. La causa incausada es el primero de todos, ¿verdad? Y de ahí viene toda la creación, Dios. Yo estoy mirando la hora porque ya el tiempo se nos va. Cuando Jesús dice, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Literalmente Jesús habla de la mentira. ¿Cómo puede interpretar la palabra mentira? Ausencia de verdad. O sea, Jesús nos está diciendo que si uno dice que ama a Dios o a su hermano, y sin embargo, o a Dios y odia a su hermano, eh, y obviamente nos estamos refiriendo a la palabra mentira, a la palabra mentiroso, como ausencia de verdad. O sea, no está diciendo la verdad. En realidad no está diciendo la verdad. La verdad es que no ama a su hermano, a Dios, porque si no ama a su hermano, no ama tampoco a Dios. Entonces esta persona lo que está es escondiendo la verdad. Acuérdense que la mentira es una ausencia de verdad. Cuando descubres la verdad, ahí te das cuenta cuál es la verdad. Esto no es verdad. Entonces siempre le decimos esto no es verdad. Pero acuérdense que desde el punto de vista humano es normal. Yo no voy a decir tengo ausencia de calor. Yo voy a decir tengo frío, aunque yo sé que el frío no existe. Pero desde el punto de vista normal para hablar hay que decir tengo frío. Pero tú sabes que lo que tienes es ausencia de calor, te hace falta el calor. Igual también, no vamos a decir, hay ausencia de luz acá. La gente lo que dice es, oh, hay oscuridad. Pero tú sabes que la oscuridad no existe, que lo que existe es la luz, y en lugares donde no hay luz es ausencia de luz. Fíjense que nunca, y esto aquí lo termino porque, bueno, si no la clase nos va a durar mucho, nunca vas a encontrar la mentira absoluta, nunca vas a encontrar el frío absoluto, nunca vas a encontrar la oscuridad absoluta, nunca vas a encontrar el no ser absoluto, porque no existe, no existe el absoluto. Siempre va a haber una ausencia de eso, más o en menos grado. Una,
habitación oscura no es oscura totalmente, en el sentido de que siempre hay algo de luz, solo que la luz es a veces menos, y mientras menos luz hay, entonces decimos, está más oscura, pero en realidad es ausencia de luz. Igual es la mentira. La mentira en realidad es la ausencia de verdad. Esta persona, lo que Jesús nos está diciendo es que no es una persona que no ha dicho la verdad. La verdad es que no ama a Dios si odia a su hermano, ¿verdad? Igual también el odio. No existe. Lo que existe es la falta de amor. Bueno, son categorías filosóficas. Yo sé que para ustedes es un poco difícil, porque también cuando yo empecé a estudiar en el seminario, todo esto para mí fue una crisis muy grande para poder entender todo esto. Nos cambia la mente, porque acuérdense que la filosofía es abrir la mente a las realidades, pero bueno, poquito a poco vamos a ir entendiendo. Lo importante es que poco a poco vayamos entendiendo las cosas y vayamos entrando dentro de esta mentalidad, ¿verdad? De poder comprender las cosas en su profundidad, ir cada vez más profundo, más profundo. Bueno, ya la clase tiene que terminar. Yo sé que hay muchas preguntas. Cuando comencemos la próxima clase, el próximo lunes, coloquen esas preguntas de primero para que podamos responderlas. No se queden al final, porque cuando se quedan hasta el final ya no nos da tiempo para responderlas. Así que apenas empiece la clase, coloquen la pregunta en el chat y yo voy a responder las preguntas antes de proseguir. Entonces, nos hemos quedado con el análisis del Génesis capítulo 1. De tarea, léanse todo el capítulo 1, porque eso es lo que vamos a profundizar en la próxima clase. Así que si pueden, antes de la clase, el lunes que viene, léanselo para que la profundicemos cuando lleguemos acá. Voy a darles la bendición porque ya el tiempo se nos ha ido volando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les dejo con Vanesita, que les va a dar